Muy bien, pues a continuación vamos a considerar el tema que tiene que ver con el mensaje de Jesús, un mensaje que, como dije en algún momento de la clase, va muy ligado su mensaje, su obra, su actuar a grandes principios del Antiguo Testamento. El ejemplo que vamos a manejar ahora en clase tiene que ver que nosotros no podríamos comprender el mensaje de Jesús sin que éste pudiese ser leído y visto a través de los ojos del Antiguo Testamento. Así que voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta clase y que tiene que ver con la persona de Jesús y su mensaje hacia el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué tiene que ver la persona de Jesús en función de la literatura antigua? Pues tiene que ver mucho. Y tiene que ver en el sentido de que Jesús, como auténtico judío, pues estaba inmerso de las escrituras sagradas que en ese momento existían, que ahora nosotros las conocemos como Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo, perdón, hermanos, perdón, un segundo, es este. Es que como todos tienen la misma presentación, a ver, permítanme ver si es este. No, aquí está. Muy bien, porque el otro era, la otra presentación es para la siguiente clase. Bueno, hablando de Jesús, ¿no es cierto? Su actividad, su mensaje y su persona tienen que ver mucho con lo establecido en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver ahora la actividad que tiene Jesús y cómo esto que él hace va en función del entendimiento que debemos tener sobre el Antiguo Testamento. Bien, estos tres puntos que se refieren a los valores que están dentro del Antiguo Testamento, puede detectarlo cualquier persona, ¿no? Pero ahora los cristianos descubrimos algo mayor, algo superior, que nos ayuda a conocer todo lo que tiene que ver con Jesús, ¿no? Jesús es insertado su mensaje, su evangelio, dentro de un contexto profundamente basado en las escrituras antiguas. Así que descubrir el mensaje, la obra y la persona de Jesús a la luz del Antiguo Testamento no es tan fácil, pero es una tarea apasionante. Así que con esto podemos esclarecer numerosos puntos que corren el peligro de ser mal interpretados. Yo estableceré en clase tres ejemplos concretos que nos van a permitir a nosotros que cuando los leemos a la luz de la obra o del mensaje de Jesús, sin conocer el Antiguo Testamento, vamos a malinterpretarlos, no vamos a hacer una correcta exégesis de ese pasaje. Bueno, primero vamos a ver acerca de qué hizo Jesús, ¿no? La actividad que él llevó a cabo. Y el ejemplo claro lo encontramos en un pasaje que quizás muchos de nosotros hemos leído en Mateo 21, del 12 al 14, cuando entra a Jesús en Jerusalén poco antes de la pasión. El Evangelio de Mateo el Evangelio de Mateo nos dice algo muy interesante. Dice, Jesús entró en el templo y se puso a echar a todos los que vendían y compraban allí. En el templo se le acercaron cojos y ciegos y él
los curó. La pregunta que uno se hace ante un pasaje como este es, pues, ¿qué de raro encontramos en este texto? Y tal vez el ejercicio podría versar y decir, bueno, tenía que ver con que Jesús se enoja, ¿no? Por quienes estaban en el templo haciendo estos actos de comercio, ¿no? Vendían y compraban, y Jesús los echa, ¿no? Con violencia, los echa con, pues con muchas situaciones que uno de nosotros puede denotar pues, el enojo de Jesús ante esta situación, pero termina este episodio violento, diríamos, de un Jesús que echa del templo a estos comerciantes, termina diciendo, en el templo se le acercaron cojos y ciegos y él los curó. Uno puede decir, bueno, esa es una escena muy linda, y sí, el Señor siempre tenía compasión por los cojos y por los ciegos, ¿no es cierto? Pero yo les pregunto, ¿por qué solamente cojos y ciegos? ¿Tendría que ver algo? ¿Tiene alguna implicación el hecho de considerar estas personas con estas características? ¿Por qué no los mudos? ¿Por qué no los endemoniados? ¿No? ¿Por qué no los pecadores o los publicanos? Dice el Evangelio de Mateo claramente que se le acercan dos grupos de personas, los cojos y los ciegos. Y tal vez a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido preguntarnos, ¿por qué solamente estas dos personas? Bueno, esto sucede básicamente, queridos alumnos, porque desconocemos el mensaje que tiene el Antiguo Testamento al respecto. La mayoría podemos extrañarnos de la energía con que actuaba Jesús, como dije, este acto violento de echar fuera a los mercaderes del templo. Y cuando se le acercan los cojos y los ciegos, podríamos nosotros interpretar que estas curaciones son el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había dicho muchos siglos atrás en el capítulo 35, versículo 5, que dice, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Entonces podríamos nosotros interpretar y decir, bueno, este es el cumplimiento que dice el profeta Isaías en relación a estas personas de las cuales Jesús tiene mayor prioridad, ¿no? Y entonces ya desde antaño se manifestaba esta actitud de Jesús compasiva por estos grupos de personas, los ciegos, los sordos, los cojos y los mudos, ¿no? Sin embargo, este texto habla de cuatro grupos de personas. Vuelvo a repetirlos: ciegos, sordos, cojos y mudos. Pero cuando queremos hacer el paralelo o hacemos la interpretación de Mateo a la luz de Isaías, pues algo no nos cuadra, porque Mateo solamente hace referencia a dos grupos de personas: los cojos y los ciegos. Entonces, nosotros tendríamos que buscar otra pista de solución, porque no podríamos aplicar el pasaje de Isaías toda vez que no se compagina con estos, sobre todo que Mateo conocía perfectamente las Escrituras, conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el paralelismo no es exacto, ¿no? Así que tenemos que buscar otro rumbo de interpretación. Así que para entender este texto del cual nos habla el Evangelio de Mateo, hay que acudir a otro relato, no al profeta Isaías, sino al relato cuando David rodea la ciudad de Jerusalén, que va a conquistar, la ciudad de Jebús, que va a conquistar, porque en la ciudad de Jebús él va a construir la capital del imperio, ¿no? Él va a construir la ciudad de Jerusalén y el templo. Ahí se va a construir el templo de Dios. Así que cuando David decide conquistar la ciudad para convertirla en su capital, el libro histórico de Samuel dice lo siguiente. Vamos a leerlo con detenimiento. El rey, hablando de David, y sus hombres marcharon sobre Jerusalén.
contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí. Te rechazarán, ¿quiénes? Los cojos y los ciegos. Pero David conquistó el alcázar de Sión. David también había dicho ese día: al que mate a un jebuseo y se cuele por el túnel, a esos cojos y ciegos los detesta David. Por eso está mandado, dice el libro de segundo de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 8, por eso está mandado: ni cojo ni ciego entre en el templo. Con este texto, queridos alumnos, estamos nosotros entonces en presencia de lo que está sucediendo a la luz del Evangelio de Mateo. Y a la luz del ejemplo de Mateo, la escena que él nos está narrando, el escenario es el templo de Jerusalén. Y hay dos grupos de personas que ya, eh, por lo establecido en el Evangelio, perdón, en el libro de Segunda de Samuel, ya se tenía la idea, se tenía la tradición de que toda vez que cuando David llega a querer conquistar a los jebuseos le dijeron: mira, vos sos tan frágil, tan nada, tan poca cosa, que los cojos y los ciegos van a poder vencerte. No necesitamos otra cosa más que ellos, un grupo marginado, un grupo con limitaciones físicas, ¿no es cierto? Pero cuando David conquista Jerusalén, él dice: estos dos grupos de personas que me habían dicho que eran los que me iban a detener, yo los detesto, no los soporto, y por lo tanto, estos dos grupos de personas, quien fuera cojo y ciego, no estará en el templo. Así que, explicando este pasaje, podemos decir que los jebuseos expresan su ilimitada confianza en la defensa de Jerusalén, que todos sabemos que en ese tiempo estaba construida en alto, estaba rodeada de murallas. Los hombres más inútiles para la guerra, tanto cojos y ciegos, según los jebuseos, bastaban para salvarla del ataque enemigo. Pero al no ocurrir así, y en recuerdo de esa frase, ese sentimiento que tenían los jebuseos como que de confianza y decir: David no nos va a conquistar, en recuerdo de esa frase, dice el texto que se prohibirá más tarde la entrada de estas personas en el santuario, en el templo que se habrá de construir en Jerusalén por parte del rey Salomón. Ahora sí, entonces, estamos ante la presencia de la explicación del por qué Jesús está en el templo, ese templo en el cual ya muchos siglos antes se había determinado que estos dos grupos de personas no podían estar. Sin embargo, son las personas a las que Jesús se vuelve para sanar. Así que cuando nosotros leemos el texto evangélico de Mateo, nos dice dos grandes verdades que no podrían entenderse si no hubiésemos ido a la historia de David y cómo la condena social que perduró en el tiempo, ¿no? Hacía pues mucho más increíble lo sucedido, más que Jesús haya echado del templo a los mercaderes. ¿Por qué sanó a los cojos y a los mudos? Bueno, lo primero que podemos decir es lo siguiente: admitido por la institución religiosa, que es la presencia de los mercaderes y cambistas. Es decir, no podían estar ni los cojos ni los mudos, pero sí podían estar los mercaderes y cambistas. Tan es así que los toleraban, los aceptaban, estaban con ellos, evidentemente los protegían, ¿no es cierto? Y entonces, ante ese hecho permisivo que las autoridades que estaban a cargo del templo permitían la presencia de estos eh, personajes, diríamos, está el hecho de que la misma institución religiosa, los mismos encargados del templo, rechazan la presencia de los cojos y de los ciegos. Es decir, hay una disparidad de importancia, de nivel, de tratamiento, ¿no?
Algunos, la élite religiosa los trata bien, los consiente y permite que estén en el templo. Y por el otro lado, los que deberían estar en el templo para recibir la misericordia de Dios terminan siendo rechazados y terminan siendo excluidos de la actividad religiosa que se hacía en el templo. Por eso, lo que es sorprendente del relato en el Evangelio de Mateo es que Jesús va a invertir esas cosas. Jesús va a rechazar lo que se admite y va a admitir lo que se rechaza. Entonces, para las élites religiosas, los mercaderes y cambistas son admitidos, pero para Jesús no. Estos son totalmente rechazados y por eso Jesús los expulsa, ¿no? Y admite lo que para las autoridades religiosas era inadmisible, era intolerable, no se podía tener este grupo de personas allí. Y entonces lo admite y lo admite sanándolos y los admite, ¿no es cierto? Recibiéndolos en la comunidad, recibiéndolos en sí mismos, los abraza, los ayuda, los sana, les da una nueva libertad. Por consiguiente, el pasaje no quiere transmitir un simple testimonio de la bondad y el poder de Jesús o de que él pudiera ser el gran Mesías. No, es un texto revolucionario. Es un texto que hace una subversión de valores, que cambia el estatus social, el estatus religioso, que plantea lo que para los hombres era importante. Jesús hace y dice, no, eso no es lo importante es eh, el que necesita, ¿no es cierto? Estas personas que durante muchos años han sido estigmatizadas, han sido violentadas, han sido rechazadas por parte del templo. Sin la ayuda que nosotros tendríamos del Antiguo Testamento, pues no habríamos podido captar lo que eso significaba. Entonces nos hubiéramos quedado en un relato en decir, bueno, no sé por qué Jesús se enoja tanto y saca a los cambistas, y también no sé por qué Jesús termina sanando a los cojos y a los mudos, a los ciegos, perdón. No sé por qué. Pero ya que ahora vemos lo que sucede en el Antiguo Testamento, entonces podemos entender que Jesús trae un mensaje totalmente revolucionario. Por eso la gente estaba enojada con él, los sacerdotes y todos los líderes religiosos estaban dispuestos a acabarlo, a matarlo, a destruirlo, porque no entendían lo que esto sucedía. Fíjense entonces cómo entender el Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender al Nuevo Testamento. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Y este otro ejemplo va a venir en función del mensaje de Jesús. Bueno, cuando nosotros hemos leído la parábola del grano de mostaza, pues es una parábola muy rica. Dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que es sembrado, ¿no es cierto? Crece grande. Dice el pasaje de Mateo capítulo 13, 31-32, donde aparece esta parábola. Dice, se parece el reinado de Dios al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, siendo la más pequeña de las semillas. Cuando crece, sale por encima de las hortalizas y se hace un árbol, hasta el punto de que vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Fíjense cómo cuando nosotros vemos esto, bueno, nos sentimos admirados de decir, bueno, el reino de Dios es así como una semilla muy pequeñita, pero cuando crece, ¿no? Se convierte en un árbol, al punto en que vienen los pájaros a anidar en sus ramas, hacen sus nidos en ese árbol. Pocas veces nosotros podríamos entender el mensaje de esta parábola que plantea Jesús sin entender lo que significa el Antiguo Testamento. Es decir, si nosotros dijéramos que tendríamos que explicar la parábola del grano de mostaza, diríamos de bote pronto que no hay que desanimarse por los modestos comienzos del reino de Dios y el pequeño número de seguidores. ¿Por qué? Porque después eh, se harán mucho más grandes, mucho más grandes. Así es que si somos poquitos, bueno, es el grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla muy pequeñita y bueno, conforme va creciendo, se va haciendo muy grande, ¿no? Pero esta parábola no tiene nada de inocente, diríamos, o lo plantearíamos en ese sentido,
sino que tiene un matiz polémico y está repleto de ironía, que solo se entiende esta parábola cuando conocemos el texto del profeta Ezequiel. Bueno, el profeta Ezequiel es un profeta que ha debido anunciar la catástrofe del pueblo porque es un profeta del reino del sur, ¿no? Y él es un profeta, es un sacerdote que después tiene una vocación profética que sabe que Israel será destruido o Judá será destruido por el imperio babilónico y será llevado cautivo. Pero cuando él anuncia la catástrofe del pueblo, indica que este no es la palabra definitiva de Dios, es decir, que el pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia no va a ser exterminado para siempre. Él dice que al final vendrá la victoria y que el pueblo de Israel vencerá y que saldrá victorioso y que tendrá poder y autoridad. El profeta Ezequiel lo proclama en los siguientes términos. Dice el profeta: cogeré una guía de cogollo del cedro alto y encumbrado. Del vástago cimero arrancaré un esqueje y lo plantaré en un monte elevado y señero. Lo plantaré en el monte encumbrado de Israel. Echará ramas, se pondrá frondoso y llegará a ser un cedro magnífico. Anidarán en él todos los pájaros. A la sombra de su ramaje anidarán todas las aves. ¿Vieron, se dieron cuenta, notaron el paralelismo que tiene este pasaje profético con la parábola de la que nos habló el Evangelio de Mateo? Los símbolos que utiliza el profeta Ezequiel son símbolos en los cuales se entiende como que estará en el monte encumbrado, es decir, eh, antes estará en el suelo, ¿no? Estará destruido, pero después tendrá la gloria del cedro. Los cedros del Líbano eran frondosos, eran maravillosos, eran magníficos, eran árboles altísimos, árboles imponentes. Y dice el profeta Ezequiel, así será Israel, ¿no? Después de todo esto. Y entonces como el árbol, el cedro alto y encumbrado, imponente, servirá para que los pájaros puedan anidar en sus ramas. Y este hecho pues simboliza básicamente el aspecto de la presencia de Dios en Israel de una manera poderosa y encumbrada. Así que la relación entre ambos pasajes es evidente por la metáfora vegetal. Por un lado tenemos un grano de mostaza y por el otro lado planteamos un árbol frondoso que nace también de una semilla llamado el cedro. Y por el resultado de las aves eh, que al final terminan escondiéndose, terminan um, haciendo sus nidos en las ramas de los árboles para cubrirse o hacerse sombra. Esta es la relación que encontramos en estos dos pasajes. Pero cuando Jesús lo plantea, si ustedes se dieron cuenta, lo plantea de una manera diferente. Lo ha modificado de manera intencionada el mensaje profético de Ezequiel. Jesús cambia el sentido. Por eso, no compara el reino de Dios con un cedro. Fíjense, prototipo del árbol majestuoso y elegante. Cuando nosotros leemos en la Biblia alaba profundamente los famosos cedros del Líbano, porque son árboles hermosos, frondosos, grandes. Y como punto de comparación, Jesús no elige decir que el reino de Dios va a ser como un cedro imponente y majestuoso, sino lo compara con un arbusto, ¿no? De modestas dimensiones y de menos apariencia. Es grande, pero en comparación con el cedro del Líbano, no tiene comparación en grandeza. ¿Cuál es el mensaje entonces que encontramos? Si contrastamos estos dos pasajes, el de Mateo y el del profeta Ezequiel, podríamos nosotros entender que Jesús le da un toque de atención a sus oyentes, en este caso a nosotros, donde dicen, no se desanimen. Lo que nosotros estamos haciendo a favor del reino de Dios tiene sentido, pero no se confíen.
No esperen cosas espectaculares, no piensen que el reino de Dios deberá ser como la gloria del Líbano, que va a tener todo su esplendor, y por lo tanto ustedes esperen cosas maravillosas y espectaculares. Por eso cuando eh, los discípulos regresan con Jesús después de que los envió a predicar, y ellos dijeron, vimos que los demonios se nos sujetaban, ¿no? Había como un ego, como una especie de decir, bueno, nosotros podemos tener todo, podemos hacer todo, tenemos autoridad. Y cuando se habla sobre el grano de mostaza, Jesús le dice, no, no es de esa manera, sino tienen que hacerlo de una manera más confiada. La labor que tienen que llevar a cabo no será con base en lo que ustedes pueden llegar a hacer, sino más bien en lo que Dios puede llegar a hacer. Así que en ese sentido, ¿no es cierto? El texto que encontramos es un texto que nos ayuda a encontrar el verdadero sentido de la parábola del grano de mostaza. Y para recordar y tener muy claro por qué se hace esta comparación, Ezequiel usó la imagen del cedro para simbolizar el futuro glorioso de Israel después del exilio. Pero Jesús se contenta con un modesto arbusto, producto de la semilla de mostaza, para simbolizar el futuro del reinado de Dios. Solo conociendo el texto de Ezequiel, entonces podemos valorar rectamente la parábola de Jesús. Fíjense entonces, hermanos, la importancia que tiene el conocimiento del Antiguo Testamento, que a la luz del Nuevo Testamento adquiere otro significado, un significado más profundo, un significado más real y más cercano a la intención que tuvo Jesús al pronunciar estas palabras, porque entendemos que Jesús evidentemente pues conocía el Antiguo Testamento. Muy bien, pues con esto concluiríamos esta clase que hemos tenido para respecto de los valores del reino. El día de mañana estaremos teniendo ya la última parte respecto de la persona de Jesús, cómo la persona de Jesús tiene un impacto significativo en la cosmovisión del Antiguo Testamento y cómo la persona de Jesús también es impactante y es trascendente en todo esto. Así es que bueno, pues nos veríamos el día de mañana. No sé si Tati tendrás algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos visto en esta clase. Muy linda clase. Y bueno, me quedo con que me estoy convirtiendo en un creyente dudante. El Sí, micrófono sí, está apagado. sí, sí, Tati. Más bien creo que más que un creyente dudante es más el hecho de decir, a veces hemos desperdiciado tanto tiempo, ¿no es cierto?, para no llegar a esta profundidad de la verdad del texto bíblico, pero que cuando lo conocemos ya es una manera muy especial para llevarlo a cabo. Así que bueno, Tati, no hay que desanimarse, sino asombrándose y dándole gracias a Dios, porque bueno, de alguna u otra manera tenemos este tiempo y esta oportunidad de conocer mucho más cosas que nos apasionan y que dicen, creo que vale la pena estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que bueno, pues gracias Tati, que Dios te bendiga, gracias a todos, nos vemos el día de mañana, Dios mediante, les envío un gran abrazo, que Dios los bendiga mucho.